Teseo navegó por el Mediterráneo a bordo de un barco, con el que completó 6 grandes labores. Tras completarlas y regresar a Atenas, los atenienses se ocuparon de conservar la nave, reemplazando la madera vieja, que se iba desgastando con el paso del tiempo, con madera nueva. Esta es la función que queremos cumplir en este podcast, el barco de Teseo. Aclarar ciertas concepciones sobre mitología, desmintiendo interpretaciones de relatos del pasado y sustituyéndolos por una interpretación acorde a su contexto histórico y con respaldo de fuentes académicas. Todo esto con nuestro toque personal y algo de humor. Soy Raúl Martínez y me acompañan Felipe de la Escosura y José David Calvo. Muy buenas. Bueno, Raúl, yo te quería preguntar, ¿cuál sería la diferencia entre mitología y religión? Porque dentro de lo que a mí me respecta es un poco lo mismo, ¿verdad? Pues no es así, José David. Es preciso aclarar esta diferencia, dado que en un contexto moderno, principalmente de carácter ateo, ¿no?, se hace esta comparativa, equiparando al mismo nivel la religión con la mitología. Estas tienen muchos lazos estrechos, pero no es lo mismo. Por ejemplo, una religión es un culto que ya está establecido en base a cierta organización jerárquica y en base a un canon y con ciertas cosas preestablecidas, generalmente a un dios o a una entidad suprahumana, mientras que la mitología puede estar ligada a una religión o no estarlo, simplemente es como el mito de una concepción que explica un suceso al que no tenemos respuesta o que se la da de esta forma. Por ejemplo, un ejemplo de mitología fuera de la religión puede ser el término, y perdón por el lenguaje, chumino, que hay una historieta, ¿no?, conforme a esto se creó, que fue que los marineros ingleses que desembarcaban por las costas gaditanas hacían uso de prostitutas de la zona, ¿no? Entonces venían estos tan encendidos en ese viaje que no se podían aguantar y le decían "show me now", enséñamela ahora, lo cual se fue degradando con nuestro queridísimo acento andaluz hasta llegar a la palabra chumino. Esta historia no tiene validez histórica, pero es un ejemplo de mitología fuera de la religión. Así como ejemplo. Tiene sentido. Y no podía ser más interesante, cuanto menos, la verdad. Sí. Todos queríamos saber de dónde viene la palabra chumino, ¿verdad? Gracias, Raúl. Nada. Continuaremos enseguida, entonces, hablando de lo que yo creo que es la mitología más famosa a día de hoy, la cual sería mitología griega. En el primer capítulo de este podcast, El barco de Teseo, hablaremos de la primera de las 3 etapas en las que se divide, siendo esta la edad de los dioses, incluyendo mitos sobre el origen del mundo, el nacimiento de los dioses y el reparto de los dominios. Comenzando con el origen del mundo, yo no sé si lo sabéis vosotros, pero creado por 3 poderes divinos, llamados Caos, Gea y Urano, siendo divinidades las cuales representan al vacío, la tierra y el cielo, respectivamente. Los cuales de ellos nacieron los titanes, 3 cíclopes y 3 hecatónquiros, los cuales eran gigantes humanoides con 100 brazos y 50 cabezas. Y la última divinidad importante nacida de este junte sería Nyx, lo que viene a ser la noche en esta mitología. Entonces, ¿cómo se crea a donde llegamos? A la concepción que todos tenemos de esos 12 tan importantes dioses y el Olimpo. Todo viene de Urano, el cual encerró a todos sus hijos en el Tártaro, que es lo más profundo del inframundo, en una prisión. Y al final, cansada de tanto abuso, Gea libera a su hijo
y convence a Cronos, titán del tiempo, de enfrentarse a su padre, el cual lo castra, y de aquí nace la primera diosa a la que todos conocemos. Cayendo en el mar, su sangre se crea Afrodita, diosa de la belleza y de la feminidad. Después de esto, Cronos se desposó con su hermana Rea, teniendo así a los dioses que hoy en día conocemos. Pero Cronos, conociendo que la historia es cíclica, no quiso que le ocurriese lo mismo que a su propio padre, por lo cual decidió comerse a sus propios hijos, hasta que su hermana y amante Rea, cansada de tanto abuso, decide esconder a Zeus en su nacimiento y ofrecerle una piedra a cambio. Este titán se lo comió y tan tranquilo se fue a dormir. Zeus fue entrenando y creciendo, consiguió liberar a sus familiares ocultados en el Tártaro y se enfrentó a su padre, venciéndolo y formándose así este sistema patriarcal de dioses que todos conocemos, y apoderándose del Monte Olimpo y repartiendo entre sus dos hermanos, los cuales ayudaron a vencer a su padre, Hades y Poseidón, los cuales se dividieron, uno el cielo, otro el inframundo y el otro los mares. A partir de estos dioses, y la mayoría hijos de Cronos, nacen los 12 dioses que conocemos hoy en día, y los cuales más famosos que son los del Olimpo, como podrían ser Zeus, Hera, que es tanto hermana como mujer de Zeus, siguiendo las tradiciones de su padre, siguió haciéndolo con sus hermanas, no se pueden perder las costumbres como un buen Lannister, y tuvieron a Ares, que sería el dios de la guerra. Poseidón, sin embargo, tiró por otro camino, llevándose a los mares y teniendo su vida marina alejado de todo este lío familiar en el que se andaban montados los demás. Entre el resto de dioses podemos encontrar a Hefesto, como dios de la forja y dios del fuego, Afrodita, la cual habíamos mencionado antes, que seguía por ahí pululando por el mar y se subió al Olimpo con el resto de compañeros, Apolo, dios solar, inventor de la musa, Artemisa, diosa griega, cazadora y de los animales. Y aquí llegaríamos a lo que es la etapa primera, o sea, el fin de esta primera etapa, y llegando a la segunda, que es la convivencia entre dioses y humanos, la cual dejaremos para el siguiente capítulo, con mitos sobre héroes, como por ejemplo Heracles, más conocido como Hércules en la mitología romana, o incluso las musas. Hércules ahí representado en nuestra queridísima bandera de Andalucía también. También, con sus 2 leones. Ya hablaremos de esas 12 pruebas. Sí. Muy interesante. ¿Y tú, David, qué es lo que más te ha parecido interesante de la mitología griega? Pues la verdad es que de la mitología griega todo es bastante interesante, pero todo parece así como muy serio, como que tiene mucho toque de, sobre todo de hermanos con hermanos, cosa que es un poco extraño. Pero claro, no todo tiene que ser así siempre tan serio, tanto de padres comiéndose a sus hijos, hermanos con hermanos y problemas varios, sino que también tenemos dentro de la mitología, en este caso en la mitología de los antiguos romanos, a Príapo, que Príapo era el hijo de Dioniso y Afrodita, y es un dios bastante curioso, un dios que se le representa como el dios de la fertilidad, el dios de la vegetación, de los animales, un dios que siempre estaba puesto como el símbolo de buena fertilidad. ¿Y por qué? Pues básicamente a Príapo siempre se le ha representado como un hombre con un miembro viril extrañamente grande, y esto viene de ahí lo de que se le considera el dios de estas distintas cosas. Aparte de eso, también los antiguos romanos siempre lo dibujaban, ponían estatuas en las puertas de su casa para alejar el mal de ojo. ¿Por qué? Pues lo ponían en las puertas de sus casas para alejar el mal de ojo, porque los romanos, cuando entraban a su casa, cuando iban a entrar, llegaban a la puerta, veían al dios representado con un miembro viril extrañamente grande, les hacía gracia, y el hecho de reírse y entrar a la casa con un buen ánimo hacía que las malas energías se fuesen. Cosa que es bastante curioso porque este dios también tiene como muchos mitos, muchas historias curiosas, y una de las más famosas que tiene es una historia en la que, Príapo
iba a violar a Hestia y, claro, a Hestia pues le avisa un burro. ¿Por qué le avisa un burro? Porque Dionisio se lo dice al burro y el burro va a Hestia y se lo dice. Entonces, ya que está Hestia avisada, no puede ocurrir. ¿A dónde desembarca esta historia? Esta historia acaba desembarcando en otro mito, en otra leyenda de Príapo, en la cual Príapo está conversando con el mismo burro sobre sus tamaños de los miembros. Una discusión que acaba bastante mal, acaban peleándose, Príapo acaba matando al burro, pero luego se siente mal y por sentirse mal lo acaba subiendo al cielo en forma de estrella. Una historia bastante curiosa sobre un dios del cual luego viene ya la costumbre de que tenemos aquí en España, no sé si alguna vez habéis visto en las casas de vuestra abuela o donde fuese, en las puertas de las casas alguna palabra que dé como... En la casa de mi abuela, por ejemplo, había una frase sobre Dios y yo siempre que le preguntaba a mi abuela ¿por qué está puesto? Siempre me decía que era para traer buena energía. Pues ese tipo de costumbres vienen de Príapo, un señor que, bueno, era bastante curioso. Sí, es muy interesante, la verdad, y todo esto viene también un poco relacionado con el tema del mal de ojo, ¿no? Muy presente en el Mediterráneo de la antigüedad y que persigue a día de hoy, un poco para ahuyentar esas malas vibras, ¿no? Que diríamos hoy en día. A mí me gustaría, de hecho, traer esa tradición de vuelta y todo el mundo en la puerta colgado un rabo bien gordo. Y para llamar a la puerta con gusto. Como en Scary Movie. Exacto. A mí me parece que las buenas tradiciones se están perdiendo. Mucha razón. Mucha razón. Y bueno, ha hablado de mitología tanto romana como griega, pero sabemos que hay más allá de estas dos. Tenemos nórdicas, tenemos mitologías, pero hay algunas menos conocidas. Por eso tenemos hoy a Raúl aquí, que nos va a hablar de una de ellas. De hecho, vengo a hablar de dos de ellas. Voy a hablar de dos mitologías de las más antiguas que hay. Una de la primera civilización, que es la Sumeria. Pero primero voy a empezar hablando de el zoroastrismo, que es la religión que tenían los persas de la antigüedad, que todos conocemos en base a películas y cosas de estas, la batalla de las Termópilas, como los griegos se enfrentaban a los persas. Pero ¿en qué creían estos persas? No creían en varios dioses, sino creían en un solo dios. Es de hecho la primera religión monoteísta de la que hay constancia. El zoroastrismo surge en el siglo XVII a.C., en el norte de Irán. Sí, De bueno. hecho, me quiere sonar que había un libro que se llamaba ¿Así habló Zaratrusta? Sí, pero eso es de Nietzsche y viene más tarde. Ah, vale, confusión mía. Viene casi 3000 años más tarde. Bueno, prosigo. Y en esta religión, el dios central es Ahura Mazda, que es la encarnación de todo lo bueno. Básicamente es el dios del bien y hay que mantener esa pureza. Hay varios símbolos que lo caracterizan. Uno de ellos es el fuego. Los zoroastras hacían culto al fuego. De hecho, así lo describían como para llamar los herejes otras religiones más tardías, como por ejemplo el Islam, como de forma despectiva lo llamaban a adoradores del fuego. Y otro, por ejemplo, es el agua corriente. El agua corriente también representa a Ahura Mazda. De hecho, aunque sea una religión monoteísta, en los templos podemos observar emanaciones de este dios, que no son otros dioses, sino son como figuras o personificaciones que representan a este dios, pero partes específicas del dios. Como por ejemplo Bahumana, que representa la emanación de la buena mente y la sabiduría, o hasta Vasista, emanación de la verdad y del orden divino. También hay que hablar que en contraposición a Ahura Mazda tenemos el ser del mal, que es Angra Mainyu. ¿Cómo repite? Angra Mainyu. Vale, Sí, es complicado el farsi antiguo. Y bueno, personas notables que fueron zoroastras. Pues por ejemplo, Ciro II, el emperador persa que liberó, por ejemplo, al pueblo judío de Mesopotamia y les permitió volver a Judea. Pues Ciro II era zoroastra. De hecho,
este conversación, este choque de culturas que tuvieron los persas con los judíos, vienen conceptos que tenemos ahora tan asimilados en el cristianismo como por ejemplo el concepto de Satán. El concepto de Satán viene de Angra Mainyu, dado a que los judíos antiguos no tenían un concepto de Satán como un ente en contraposición a Dios, sino que en el Antiguo Testamento vemos satanes, pero que es simplemente como un oponente a la religión, no es como una personificación, por así decirlo, una divinización de este. Y bueno, eso por parte del zoroastrismo. Ahora quiero hablar de la religión de la primera civilización de la historia, que es la sumeria, que también es muy interesante, que esta sí es más parecida a una religión como la griega o la romana, donde tenemos varios dioses y están emparentados entre sí. Por ejemplo, el dios principal de esta es Anu, que es el dios del cielo y jefe del panteón. Este tiene... Anu. Anu, sí. No cambiar la última vocal. Y Anu, pues la mitología sumeria es el más importante. Y cada dios tiene como su ciudad, ¿no? En la que está más presente, donde se le dedica un zigurat. Por ejemplo, la de Anu era Uruk, que es la primera ciudad de la que se tiene constancia. Y luego tenemos otros dioses como Enlil, Enki y Nana, más conocida como Istar, que es el nombre acadio que se le otorga a esta. Como todos conoceremos, la famosa puerta de Istar de Babilonia, esta azul, se encuentra ahora mismo en Alemania. Y bueno, pues Enlil era el dios patrón de Nippur, Enki el dios patrón de Eridu y Istar también compartía a Uruk con Anu. De hecho, estos dioses que vienen después de Anu se les llama Anunnaki, que es un término que ahora mismo está un poco de moda, ¿no? Pero por temas completamente distintos y que yo no comparto, como las conspiraciones y este tipo de cosas, que se nos habla de aliens y este tipo de cosas. Pero no, los Anunnaki significa literalmente en antiguo sumerio los hijos de Anu. Tal cual, hermano. Tal cual, hermano. Sí. Un poco hay referencia al Mickey Mouse. Entonces, ¿crees que debido a esta primera mitología sumérica, Sumeria. ha sido basada el resto de mitología, igual que conocemos que la mitología romana prácticamente es la mitología griega, pero transportada a otro tiempo y a otro sitio? ¿Crees que lo mismo ocurre con esta? No exactamente. Todas las religiones, cuando tienen contacto unas con otras, pues toman ciertos aspectos entre ellas. De hecho, algo que podemos relacionar esta primera religión de la civilización con el cristianismo, por ejemplo, tienen un mito del diluvio, donde los dioses crean a los humanos y se arrepienten un poco de su creación porque son demasiado ruidosos. Claro. Entonces mandan un diluvio que llueve durante 7 días y 7 noches. Y Enlil, o según qué historia Enki, porque tenemos varios registros de esta historia, salvan a un humano que les parece digno de ser salvado, Que no se era apiadan de ruidoso. él Ese no hacía ruido. y le otorgan una barca donde se sube con varios animales. Este sería Zisusdra, que resiste a este diluvio y hace que sobreviva la raza humana. Pero ¿de qué estaba hecha la barca? A tanto no llego, tío. Madera. Madera buena. Madera buena para soportar un diluvio de 7 días y 7 noches que se cargue a toda la humanidad. Yo apoyo eso de silenciar a la gente ruidosa. Ese día se estaba echando una siesta buena y dijo, callaros ya, coño, que no aguanta más. Sí, a Ellis le pilló, levantó con el pie izquierdo, ¿no? Un poquito. El dios del viento y tal. El viento tenía sueño. Me parece correcto. Pues pasamos al siguiente tema, si os parece, en el que quería hablar de... Bueno, quería hablar de algo un poco más interesante debido, o sea, de cara al público más generalista que no esté tan relacionado con la mitología como viene a ser la mitología en los videojuegos. Porque hay varias maneras de entrar en estos temas. Uno puede ser escuchando a Raúl durante 4 horas seguidas, que a todos nos gusta, pero no es para todos los públicos. Y No, otro puede ser, por ejemplo, matando dioses griegos como en God of War, ¿no?
Al final, uno de los ejemplos y de los mayores exponentes que tenemos en la mitología sería este juego en el que encarnamos a Kratos, un guerrero espartano que hace un trato con el dios de la guerra, de ahí el nombre del juego, llamado Ares, y es un soldado suyo durante mucho tiempo hasta que se cansa y dice, me voy a por la caja de Pandora para ponerme yo también fuerte, que me he cansado. Al final, God of War es una saga que se ha integrado mucho a día de hoy en nuestros tiempos, que ha dejado huella en la cultura popular y en la que, sobre todo en la primera parte de la saga, porque con la segunda, como ya sabemos, pasamos a la mitología nórdica, ya hablaremos de ella más adelante, pero en la primera saga se habla mucho de la mitología griega, se habla y se mata mucho en ella, llegando a conocer a personas muy importantes como Hecatónquiro, que no me va a salir nunca la palabra, y los 12 dioses olímpicos. Y otro juego, por ejemplo, en el que también se habla mucho de esta mitología, sería el juego Hades, un roguelite en el que tenemos que avanzar salas del inframundo, encarnamos al hijo de Hades y queremos escapar del inframundo y tendremos que ir avanzando por todos los niveles, encontrándonos a diversas personas y diversas dioses de esta mitología, como puede ser Sísifo y su piedra, siempre rodando para todos lados, como un buen bicho escarabajo. Yo literal. Y como puede ser Nyx, la quien nos ayudará durante todo el juego. Al final son otras maneras de ver la mitología y otras maneras de empaparte en esta cultura. Sí, de hecho, la cultura griega está muy, muy presente hoy en día en diversos medios, como por ejemplo en novelas como puede ser Percy Jackson, que también tiene películas, o hablando de películas, también por ejemplo de animación de Disney tenemos a Hércules. Hércules fue una de las mayores películas de su momento, implantando, o sea, dejando a Disney ya en incluso más alto de lo que estaba. Y yo creo que es el primer contacto que hemos tenido muchos con esta mitología. Posiblemente, y aparte que genial la película, vamos. No, sí. La banda sonora increíble. Uf, espectacular, ¿eh? Y bueno, Megara, el primer crash de muchos, ¿no? Megara, normal que a todos se nos derritan los músculos. True. ¿No, David? Hombre, claro, porque Megara es Megara. No es ninguna mentira. Megara. Me parece bien. Y continuamos entonces ya con el último tema a tratar hoy, el cual vamos a hablar de... Vamos a saltar otra vez de mitología, pero vamos a hablar de un tema más actual. Porque... ¿Tú conoces la tradición del muérdago? No, la verdad que no. Y mira que está muy presente en películas así de Hollywood. Eso del beso debajo del muérdago y estas cosas, no sé de dónde viene. Claro, porque yo lo del muérdago, pues volviendo un poquito más a lo que es God of War, ya es la segunda parte, en la mitología nórdica, aparece Baldur. Y Baldur, dentro del juego, sin hacer spoilers en nada, tiene como un tema extraño con el muérdago. Siempre me pregunté, ¿de dónde viene esto de colgar el muérdago de las puertas? ¿Y por qué tanto con el muérdago dentro de la mitología? Para eso, por suerte, tenemos a nuestra compañera Elena, que nos lo va a explicar. Buenas tardes, Cristina. ¿Tú conoces la tradición del muérdago? La de poner un muérdago encima de una puerta y darse un beso debajo de él. Va por ahí. ¿Sabes de dónde podría venir la tradición? Pues no, la verdad es que no. ¿De América? Pues la tradición viene de la mitología nórdica y consiste en que Frigg, la diosa del amor y la fertilidad, tenía un hijo llamado Bladur que tenía sueños premonitorios con su propia muerte. Y Frigg, asustada, hizo jurar a todos los seres que crecían de la tierra que no le harían daño nunca y se hizo invulnerable. Pero su hermano Loki se dio cuenta de que el muérdago no crecía de la tierra y hizo una flecha con el muérdago y mató a su hermano. Y Frigg, llorando desconsoladamente, hizo que los dioses se apiadaran y lo revivieron. Entonces juró que besaría a cualquiera que pasara por debajo del muérdago. Y de ahí viene la historia. Pues muy curioso, la verdad es que no tenía ni idea. Bueno, pues es curiosa la historia, ¿no? Bueno, pues es curiosa la historia, ¿no? De cómo Baldur pudo morir a manos de algo tan a priori
e inofensivo como un muérdago, ¿no? Sí, la verdad que me parece muy interesante cómo una planta puede tener tanta importancia dentro de la mitología y cómo puede evolucionar una historia así a una tradición navideña. Claro, en plan, no hay por dónde cogerlo. Bueno, sí, por el ramo de muérdago. Cierto. Bueno, y para cerrar un poquito este programa, quería darle las gracias a Phil y Gail Neumann por dejarnos usar sus recreaciones de música griega y sumeria Súper mejor, la verdad. Thank you very much. para este podcast, ¿no? Y bueno, nos despedimos y hasta el siguiente episodio del Barco de Teseo. Hasta la próxima. A más ver.